¿Cómo andan, alumnos de cuarto año de la orientación de deportes del turno tarde? Mi nombre es Marino Favaloro, soy el profesor a cargo de la cátedra de musculación, preparación física para la actividad deportiva. Y bueno, de esta forma damos por iniciado lo que es el inicio de esta cátedra. El objetivo es poder explicarle qué es lo que yo quiero que se lleven con respecto a esta materia, qué herramientas quiero que se lleven, y por un lado eso. Por otro lado, felicitarlos por haber ingresado o estar cursando el último año de la carrera más linda. Gracias por haber elegido esta orientación, y espero que se lleven muchas herramientas y se vayan convencidos de que la elección fue la correcta. Ya metiéndonos en lo que es la materia, la cátedra, el objetivo principal que yo me planteo para con ustedes es que logren desarrollar un criterio que les sirva de base para poder planificar y desarrollarse de la mejor manera posible dentro de lo que es el deporte, dentro de lo que es la preparación física en el deporte, y que eso está apoyado en cuestiones conceptuales referidas a años anteriores, a los conceptos que fueron adquiriendo del primero al último año, y por otro lado sobre las vivencias prácticas, tanto laborales como de manera práctica que se fueron dando en el profesorado. Poder hacer que esas dos variables ayuden y formen de la mejor manera lo que es el concepto, este criterio, perdón. Bien, ya metiéndonos en lo que son objetivos específicos de la cátedra, o el impacto que va a tener la materia, o lo que yo quiero que ustedes se lleven una vez terminado, se los voy a ir leyendo y los voy a ir explicando. Al desarrollar la asignatura, propongo que el futuro profesor de educación física se lleve o sepa detectar cuáles son los requerimientos del deporte elegido a nivel condicional, metabólico y su acción motriz a modo de articulación con la asignatura fisiología del ejercicio y análisis del movimiento. Esto es apoyándose sobre esas materias para poder entender qué es lo que el deporte nos está pidiendo, o cuáles son los requerimientos del deporte, qué yo puedo hacer para hacer que mejoren los y las deportistas. Conozca la generalidad de los distintos modelos de planificación deportiva. Vamos a ir viendo modelos y ir haciendo una comparativa entre ellos. El objetivo principal de la orientación es que ustedes se lleven una planificación anual de un deporte que ustedes van a elegir, y vamos a ir trabajando a lo largo del año. Se introduzca, comprende y profundice los conocimientos necesarios para tomar las decisiones correctas. Esto es desarrollar un criterio, teniendo en cuenta lo que hablábamos antes, para planificar la preparación física del deportista en el alumno que el deporte haya elegido. En el deporte que el alumno haya elegido. Adquiera la capacidad de planificar recurriendo a los saberes aprendidos de la cátedra curricular de teoría y práctica del entrenamiento deportivo a modo de articulación para la aplicación de estos saberes al servicio de la planificación del deporte elegido. Esto es, que nos vamos a apoyar en los conceptos que van a ir viendo paralelamente en la materia teoría y práctica del entrenamiento, con lo cual el mayor soporte conceptual o evidencia científica se van a dar en lo que es esa cátedra. Por lo tanto, es fundamental que para que vayan progresando en lo que es esta cátedra, también vayan leyendo y estén bien en lo que es teoría y práctica del entrenamiento, porque es básicamente llevar a la práctica lo que van a ver en esa materia. Conozca tanto los diferentes ejercicios de musculación y levantamiento olímpico como sus métodos específicos de entrenamiento para la utilización de estos al servicio de la particularidad y necesidades de cada grupo de deporte que requiera. Esto quiere decir que vamos a ir aprendiendo de manera teórico-práctica, ya sea con videos de los ejercicios, tanto los básicos, lo de la sala de musculación, como los que se dan de levantamiento olímpico y lanzamientos también, de manera teórica-práctica. Bien. Adquiera la capacidad de desarrollar conductas de elección de distintos tipos de evaluación de campo, e implementación de estos para la utilización de los test específicos requeridos en el deporte elegido. Esto es apoyándonos en lo que es la materia, en lo que era laboratorio,
en lo que es evaluación, qué capacidades evaluar, en qué momentos del año. Esto principalmente referido a lo que es la fuerza, la capacidad fuerza. Complete la cantidad de talleres prácticos de entrenamiento en campo, previstos de manera de muestreo de vivencia y praxis de los contenidos teóricos que se ven en el aula desarrollados. Esto es, vamos a ir trabajando lo que es lo que nombré recién de elegir un deporte, ver cuáles son sus requerimientos, ver cómo lo vamos armando. Esto es a modo de trabajos prácticos pequeños que nos van a ir dando como finalidad lo que es el trabajo principal, que es llevarse una planificación anual de un deporte. Vivencia de manera práctica la técnica de los movimientos de musculación y levantamiento olímpico. Esto tiene que ver con lo que nombramos recién. Una de mis ideas, y espero que la cuarentena me ayude, que la cuarentena termine, que me ayude terminando rápido, es poder desarrollarlas de manera práctica. Tanto los ejercicios básicos como los de levantamiento olímpico en clases especiales. El futuro profesor podrá vivenciar las clases especiales, las cuales serán brindadas a cargo de especialistas, ya sean entrenadores y levantadores. También pretendo armar clases especiales donde vengan entrenadores y levantadores a contar sus vivencias, cuáles fueron sus métodos de entrenamiento, también en clases especiales. Y por último, llevar adelante los conceptos de entrenamiento de forma funcional, que pueden ser utilizados en ámbitos escolar y no formal, deporte de base, articulándose en la materia, planificación y gestión del entrenamiento infanto-juvenil. Esto es, cuando hablamos de entrenamiento funcional, ya lo vamos a ver, que no me refiero al concepto que se viene desarrollando en lo que serían los lugares de CrossFit, sino a todo entrenamiento que cumple un objetivo en particular. Si se cumple el objetivo, es un entrenamiento funcional a ese objetivo. Bien, ya metiéndonos en lo que son los contenidos, se los voy a ir nombrando y explicando brevemente. Características y diferencias de los deportes individuales y de conjuntos. Esto es análisis y requerimiento de los deportes. Capacidad condicional específica del deporte que hayan elegido. Vamos a tomar un deporte, vamos a ver cuáles son las capacidades que más hace referencia a ese deporte. Ejercicios de la sala de musculación y de levantamiento olímpico. Tenemos básicos y analíticos, ejercicios de levantamiento olímpico y ejercicios balísticos, que estamos hablando de kilometría y lanzamientos. Tipos de ejercicios para el desarrollo de las distintas capacidades de la condición física específica en la especialidad deportiva elegida. Esto es ejercicios generales, especiales y competitivos. Cuáles son cada uno. Y puntualmente, en qué momento se trabaja del año, en qué momento se trabaja de la temporada 1 y no el otro. Modelo de planificación del entrenamiento, tipos de planificación tradicional, contemporánea y periodización táctica, la relación entre cada uno de ellos, por qué un modelo sirve más para un tipo de deporte y otro sirve más para otro tipo. Eso también lo vamos a ir desarrollando. Evaluación y control de campo de las capacidades funcionales. Puntualmente vamos a hacer eco en lo que es la capacidad de fuerza y cómo la fuerza se trabaja en el deporte. Bien, siguiendo con el próximo punto, este es un punto que me propuse aclarar, que es el perfil del preparador físico. Esto quiere decir cómo tiene que ser el profesor o qué cosas tiene que hacer para ser mejor, para ser más profesional, en definitiva para ser más respetado y por último más remunerado. Lamentablemente todos sabemos que los profesores muchas veces están muy mal pagos y la idea, el concepto general que tiene el resto de la sociedad es muy pobre. Muchas veces termina siendo de un mero receptor o reproductor de ejercicios. Entonces, el primer punto es jerarquización de la profesión. Esto es constante aprendizaje teórico, práctico y capacitación. Esto quiere decir que tenemos que leer todo lo que se nos pase por delante. Tenemos que capacitarnos constantemente. Los cambios más profundos se inician desde adentro y tenemos que empezar por nosotros mismos. Un segundo punto es un trabajo interdisciplinario, que es aprender a delegar y a derivar a otros profesionales.
y a no meternos en cuestiones que a nosotros no nos incumben. Y eso lleva tiempo. Por otro lado, tiene que ver la seriedad y la humildad, que tiene que ver con cuestiones personales, que hacen referencia a el querer mejorar y el querer aprender constantemente, capacidad de autoevaluación y aceptación de los errores, que tiene que ver con la humildad, por supuesto. Y por último, constante mirada crítica y analítica sobre el movimiento en general, no solo en procesos de evaluación. Este punto hace referencia a que muchas veces los preparadores físicos, los profesores, evalúan solo en el proceso de evaluación puntual, que es un día tal, evalúo tal capacidad. Nosotros tenemos que entender que antes de preparadores físicos somos educadores, somos profesores de educación física, educadores físicos, por lo tanto, educamos mediante el movimiento. Esto tiene que ver que tenemos que evaluar constantemente y todos los días sirven para evaluar y para poder recolectar información. Y no solo los días que nos planteamos para evaluar. Tiene que ver más con un trabajo del proceso y del día a día que de un trabajo de un día específico. Bien, por otro lado, punto no menor, que tiene que ver con la problemática de la preparación física en Argentina, que hace referencia al hecho de contextualizar. Muchas veces, la mayoría de los libros que leí y que sigo leyendo, nos dan un montón de herramientas, pero nunca nos enseñan como que dice, atar con alambre, sino que siempre nos plantean el mejor de los escenarios. Todos sabemos que en Argentina esto no es así, que hay un montón de problemáticas que se dan, que son las que voy a detallar ahora a continuación, que hacen que el trabajo pierda calidad. Nuestro trabajo, en definitiva, pierda calidad. Ahora el problema es cuando hay un desfasaje entre lo que nosotros podemos hacer con los recursos que tenemos y lo que nos exigen con los pocos recursos que nos dan. Terminan exigiendo mucho más de lo que nos dan, en función de las herramientas que nos dan. Entonces, en esta falta de recursos, tenemos lo que es espacio, hay pocos gimnasios, hay pocos espacios al aire libre, se terminan agolpando muchos grupos en el mismo lugar, eso se lo digo por experiencia propia, y también ustedes lo habrán visto, en gimnasios donde hay 3 o 4 deportes trabajando al mismo tiempo, esto hace que el trabajo sea muy difícil de desarrollar, la poca cantidad de materiales, que por un lado hace que el argentino sea tan eficiente muchas veces en el trabajo, porque se las arregla mucho con muy pocos materiales, o sea, hace muchas cosas con muy poco. Por otro lado, el poco tiempo para desarrollar las clases, que tiene que ver con el poco tiempo que nos dan, con el poco tiempo que dedican muchas veces los y las deportistas, que llegan tarde, que anteponen otras cuestiones antes de la hora de preparación física, y esto sin duda termina condicionando el trabajo nuestro. La falta de frecuencia del entrenamiento, esto es, las pocas veces que nos dan para poder desarrollar o mejorar el nivel de los deportistas. Muchas veces te dan 2 estímulos o 3 en el mejor de los casos, nunca más que eso, y eso es otro problema a la hora de desarrollarnos. La falta de capacitación de parte de los preparadores físicos, esto tiene que ver con el punto anterior, la poca hambre, la poca profesionalidad muchas veces que se demuestra, y tenemos que cambiarlo eso. Tenemos que empezar a revalorizarnos y a capacitarnos cada vez más. Y por último, el contexto socioeconómico y sociocultural del país, que tiene que ver, que engloba con todo en realidad, porque la falta de espacio, la falta de material, la falta de tiempo hace que se nos pague poco, que se nos dé poco tiempo, que se nos tenga poca estima con respecto al profesionalismo, y esas cosas tenemos que ir cambiándolas. Pero bueno, como les digo antes, y vuelvo a insistir en lo mismo, los cambios se dan desde adentro. Si nosotros no empezamos a revalorizarnos, nos va a seguir pasando lo mismo. Bien, y por último punto, lo que es el nuevo paradigma dentro de la preparación física. Nosotros tuvimos la suerte de estar en un cambio de paradigma. La preparación física ha cambiado mucho con respecto a los últimos 20, 30 años, y para bien, considero que para bien,
y ha hecho que los niveles de rendimiento se catapulten en muchos deportes por este nuevo cambio, y puede tener que ver con algunos puntos que voy a nombrar a continuación. Tiene que ver con el concepto de optimización del entrenamiento, que hoy en día se utiliza para mejorar el rendimiento y no tanto para fatigar. El rol del preparador físico es para mejorar una capacidad y no para hacer que el deportista se canse, teniendo en cuenta el lugar de la fatiga dentro de lo que es el proceso de entrenamiento. El segundo punto es el concepto de funcionalidad del entrenamiento, la prevención de las lesiones y la transferencia positiva de los mismos. Este entrenamiento, este concepto de entrenamiento funcional y entrenamiento funcional al deporte, que hace que mediante la preparación física hagamos que el deportista no se lesione, optimice su rendimiento y pueda transferir la mayor cantidad de lo que hacemos en la preparación física al deporte. Y no me refiero al concepto de transferencia como contraste de fuerza, sino de transferencia de una actividad que hacemos a otra actividad, que hace que mejore. Esa transferencia puede ser positiva, neutra o negativa. Si la transferencia es positiva, el entrenamiento va a ser totalmente funcional a ese objetivo. El nuevo rol del entrenamiento de la fuerza en el deporte, que ha variado, que antes se decía la vieja frase de que hacer fuerza te pone lento, hoy en día ha cambiado un montón. El entrenamiento de la fuerza bien guiado hace que las personas sean más potentes, más explosivas, más veloz. Yo considero, y había escuchado una frase que es totalmente cierta, que es que el entrenamiento de la fuerza es el CBC del trabajo de la velocidad. O sea, para poder ser veloz y potente, se necesita ser fuerte primero. Y por último, el nuevo rol de la fatiga y el sobreentrenamiento dentro del entrenamiento deportivo. El rol de la fatiga, haciendo hincapié en lo que era el viejo concepto de la preparación física, donde se le daba un lugar indispensable a la fatiga y al trabajo aeróbico y a los trabajos más glucolíticos. Esto ha cambiado bastante. El objetivo del deporte hoy en día es mantener la fatiga lo más lejos posible, tratar de controlar y mantenerla alejada mediante una buena organización de las cargas. Bueno, estos puntos los vamos a ir llevando, poniendo sobre la mesa a medida que vayamos desarrollando lo que es la cursada y desarrollando los contenidos que fuimos viendo antes. Y por último, en detalle no menor, les sugerí que se sumen al grupo de Facebook, que se sumen al grupo, que haremos un grupo de WhatsApp, además del campus virtual, para que puedan tener más herramientas, no para complicarle la vida, porque voy a subir el mismo contenido en todas las plataformas, pero quizás en algunos casos es más cómodo utilizar el WhatsApp, es más cómodo utilizar el grupo de Facebook, otro capaz que tiene más a mano, quizás es más tedioso usar el campus, para otros capaz que no, pero bueno, el objetivo es facilitarle la información y los contenidos y no complicarlos. Así que bueno, les mando un abrazo grande y les voy a ir mandando el resto de los videos a medida que vayan pasando las semanas. ¿Sí? Chao, chao.